Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es martes 29 de abril de 2019 y nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Finisterre. Yo soy Matías Osa. Y yo soy Nelson Adrian y hoy vamos a conversar sobre pronóstico y objetivos. Ya, muy bien, ya hicimos una evaluación en la que usamos mediciones válidas y confiables. Elaboramos un diagnóstico kinesiológico basado en la CIF, utilizando los deterioros, disfunciones, limitaciones y restricciones del paciente. Una pregunta aparte, Matías. ¿Se dice diagnóstico kinésico o kinesiológico? Te pregunto porque normalmente se utiliza la palabra kinésico para referirse al diagnóstico, al pronóstico, objetivo en general. Entonces, ¿kinésico o kinesiológico? Mira, buena pregunta. La verdad, yo creo que deberíamos usar el término kinesiológico para referirnos a la labor del kinesiólogo, más que kinésico, porque kinésico tiene que ver más con el estudio del lenguaje corporal. Y ese es el término que se usa para referirse al estudio y la descripción del lenguaje corporal más que a lo que hacemos los kinesiólogos. Por lo tanto, usemos el concepto o el término diagnóstico kinesiológico más que diagnóstico kinésico. Está bien aclararlo. Ok, entonces volvamos al tema. ¿Qué hacemos con el paciente? Ya, como tenemos una evaluación y tenemos un diagnóstico, ahora tenemos que ver qué es lo que queremos lograr y qué es lo que podemos lograr con el paciente. O sea, vamos a hablar de nuestros objetivos y del pronóstico kinesiológico. ¿Te parece si empezamos hablando sobre el pronóstico? Sí, sí, por supuesto. Partamos por el pronóstico, porque normalmente si nosotros lo ponemos como en un orden, según la WSPT, debería ir el pronóstico ligeramente antes de plantear los objetivos, aunque, como vamos a ver un poquito más adelante, el pronóstico se correlaciona mucho con el objetivo general. Si nosotros vamos a la definición según la APTA, recordemos que la APTA es como el Colegio de Kinesiólogos en los Estados Unidos, se define como la determinación del nivel óptimo de mejoría que puede ser obtenido a través de nuestra intervención y cuánto tiempo se requiere para alcanzar este nivel. Entonces, esta sería la definición del pronóstico funcional, si queremos llamarlo también, en donde no podemos olvidar nunca, así como también para el objetivo, que lo más importante es contemplar las expectativas que va a tener el paciente. ¿Y hay alguna diferencia entre establecer un pronóstico o hacer una predicción? Sí, hay algunas diferencias relevantes porque si nosotros nos metemos como dentro de la historia biomédica, casi siempre nosotros entendemos que el pronóstico tiene que ser una idea como acabada de lo que el paciente le va a pasar. Y normalmente escuchamos incluso en las noticias o en la tele, escuchamos como que el pronóstico es bueno, malo, reservado, o por otro lado podemos escuchar que en tanto tiempo el paciente se va a mejorar. Y eso sería entonces una predicción. Cuando yo predigo algo es porque yo sé la exactitud, las características esenciales de lo que va a ocurrir y además el tiempo en el que va a ocurrir. Y eso claramente es imposible porque nuestro pronóstico se basa más en supuestos, ¿ya? Y lo que se hace es que trata de anticipar la ocurrencia de lo que va a pasar, ¿ya? Y además recordemos que en ciencia de la salud normalmente la ocurrencia de los eventos tiene que ver con probabilidades y no hay certeza absoluta nunca. De hecho, el único dato certero que podríamos tener, y hasta por ahí, sería el dato de los tiempos reparativos fisiológicos, pero que estos también a su vez van a estar influenciados por un montón de otros factores personales, como vamos a ver en un poquito más adelante. Ya, y aquí entonces estaríamos hablando de lo que es la historia natural de la enfermedad o de la lesión. Claro, en este caso podríamos estar hablando más que nada de la historia clínica. Recordemos que la historia natural es como el curso espontáneo que tiene cualquier tipo de cuadro, de patología, si queremos llamarlo, y que no haya ninguna manipulación externa. Pero también hay que considerarlo. Por ejemplo, en el caso del dolor lumbar, sabemos nosotros que entre 4 o 6 semanas el dolor lumbar agudo va a pasar. Ujú. Y eso sería la historia natural. Ahora, lo esperable es que en la historia clínica tiene que ver que cuando nosotros implementamos nuestra intervención vamos a tener alguna respuesta que va a ser favorable. Entonces, normalmente se espera que sea menos tiempo y que el paciente quede en una mejor condición. Ahora, claro, sabemos que no necesariamente es así porque nuestra intervención puede hacer que haya una recuperación total o que haya una recuperación parcial o que incluso no pase nada o hasta que sea lo contrario. ¿Ya? Por eso es que nosotros tratamos de considerar tanto la historia clínica como la historia natural de la enfermedad. Ya, ¿y para qué nos sirve hacer un pronóstico? ¿Para qué lo hacemos?
El pronóstico debiese ir a responder cuánto y en qué plazo se puede esperar la recuperación de la función y cuál sería el plan de intervención que vamos a implementar. Cuando queremos hacer el pronóstico después de haber evaluado a un paciente, ¿en qué nos vamos a fijar? Normalmente los factores pronósticos que tenemos que considerar son varios, ya no vamos a alcanzar a hablar de todo ahora, pero en respecto a la disfunción del movimiento humano tenemos factores que son las características personales de la persona, ¿ya? El contexto social, familiar que exista acá, el estado de salud que exista también, la efectividad de la intervención, que eso va para otro podcast completo para hablar de qué tanto pueden ser útiles nuestras intervenciones, también el tipo y magnitud de disfunción. Si nos vamos solamente a hablar de características personales, por ejemplo, tenemos que ya algunos datos demográficos como la edad, el sexo, la ocupación, de estos tres factores me pueden alterar el pronóstico de forma positiva o negativa, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿cierto? En cuanto a ¿te acuerdas de las banderas amarillas? Y hablábamos también sobre los que podían ser barreras o podían ser Los facilitadores, facilitadores, y los ¿verdad? factores contextuales que Claro. habíamos visto en el diagnóstico. Claro, también vamos a tener algunos que van a ser factores específicos de la enfermedad. O sea, cuando llega a nosotros el paciente, ¿qué pasa con la historia natural que hablábamos recién? ¿Qué pasa con la severidad de la lesión que tuvo o en qué fase está? O sea, claramente no es lo mismo recibir un paciente, si tomamos este ejemplo no del dolor lumbar, en un estado agudo versus si estamos con una cronicidad o en un cuadro de dolor persistente que lleva meses de evolución. ¿Ya? También podríamos agregar todo lo que son las comorbilidades en cuanto a al comportamiento, ¿ya? Como el miedo a habitación, la depresión, la expectativa, la autoeficacia, o sea, todos estos factores que estamos hablando solamente de características personales ya van a ser importantes para modificar, para bien o para mal, mi pronóstico. Y podríamos dar el ejemplo más o menos de cómo sería el pronóstico para un paciente. Uh-huh. Este podría ser formulado partiendo de lo que el paciente quiere lograr. O sea, por eso es que es importante contener al paciente y que tenga las expectativas que él tiene. Entonces, por ejemplo, si un paciente con dolor lumbar, su expectativa es, por ejemplo, es poder volver a salir a trotar, que eso sería como que lo vamos después a correlacionar con el objetivo general de tratamiento, podríamos decir que el paciente o la persona va a ser capaz de volver a trotar, que sería esta función importante, en una X cantidad de tiempo a través de la intervención que vamos a realizar. ¿Ya? No tiene una estructura tan, digamos, tan cerrada, ¿ya? Pero ¿Ya? normalmente debería entonces incluir qué es lo que se quiere lograr y en cuánto tiempo deberíamos aproximadamente, considerando todos estos factores que van a ser contextuales, ¿verdad? Cuánto se podría demorar en llegar digamos, a ese nivel óptimo de función. Ya, o sea, lo planteamos muy ligado íntimamente con lo que son los objetivos, con lo que de verdad ahora esperamos lograr con el paciente. ¿Ya? Si vemos desde la definición del objetivo, el objetivo es la meta o el propósito que uno tiene cuando ejecuta una acción. Las guías de la APTA, los objetivos los definen como la remediación de un déficit y se refiere también entonces a los logros del paciente o que se puedan observar o medir en el paciente. Tradicionalmente hablamos sobre los objetivos refiriéndonos a dos tipos de objetivos, a un objetivo general y a unos objetivos específicos. Si nos volvemos a meter en este paradigma o en el lenguaje que nos da la CIF, podríamos decir que el objetivo general va a estar en el problema principal, el problema mayor del paciente, que normalmente lo encontraríamos en su participación, o sea, podría ser su restricción. Por lo tanto, nuestro objetivo general, en términos bien amplios, sería que el paciente pudiera volver a su nivel de participación óptimo. Después los objetivos específicos, si es que seguimos en esta mirada desde la clasificación de funcionalidad, como son los que hay que lograr para poder cumplir el objetivo general, los podríamos mencionar sobre las estructuras y funciones corporales y las actividades. Bien, queda claro. ¿Se hace alguna diferencia entre los dominios, Matías? Como se trata de que el objetivo sea algo observable o medible, yo dejaría fuera la estructura en el planteamiento del objetivo, porque todos los cambios en la estructura los vamos a ver a través de la función corporal. Entonces nos quedarían las funciones corporales y las actividades individuales o funcionales para el planteamiento de los objetivos específicos. Ahora, como se trata de dominios diferentes y necesitamos lograr cambios en las funciones corporales para poder mejorar las actividades, hacemos también una diferencia entre los objetivos que mencionan
la función corporal y los que mencionan las actividades. Entonces llamemos objetivos específicos a los que se refieren específicamente a las funciones que podemos medir, y para las actividades usemos el término metas funcionales. Interesante. ¿Y qué sería entonces una meta funcional? ¿Cómo la podríamos definir o cómo se entiende que es una meta funcional? De una meta funcional podríamos referirnos a una actividad funcional que es significativa para una persona y que no la puede hacer por una lesión, enfermedad, condición adquirida o congénita, pero que quiere poder lograr como resultado del tratamiento kinesiológico. Entonces vamos a escalar desde el objetivo específico, desde la función, hacia el objetivo general de la participación a través de distintas actividades o metas funcionales. Y otra pregunta, Matías, ¿qué opinas tú de que normalmente se hace cuando se tienden a operacionalizar los objetivos, que es algo muy común que vemos nosotros tanto en pregrado también como en colegas ya titulados, que tienden a decir, por ejemplo, que el objetivo es mejorar el ROM de rodilla? ¿Qué opinas de eso? Cuando hablamos de los objetivos específicos, el objetivo específico se refiere a una variable, se refiere a eh, detallar el cambio que uno espera observar en una variable, como en el ejemplo que tú mencionas, el rango de movimiento. Ahora, el rango de movimiento, yo no sé si mejorar sea el mejor verbo para definir ese objetivo, porque estamos diciendo que el rango de movimiento es malo y queremos mejorarlo. Como se trata del rango como una variable cuantitativa, podríamos empezar diciendo que queremos que aumente el rango de movimiento. Ahí podríamos tener un buen objetivo. Ahora, cuando hablamos de operacionalizarlo, estamos hablando de las acciones que vamos a seguir para lograr esa meta, ese objetivo o lo que esperamos tener al final del tratamiento. Lo que algunos llaman objetivos operacionales. Claro, y eso se correlaciona en directo con nuestra intervención kinésica, que ya no sería parte de las metas funcionales a lograr con el paciente y según sus expectativas. Ahí yo me gustaría también detenerme un poco en el concepto o el término de objetivo operacional. Uh-huh. Si mencionamos el objetivo como lo que uno espera lograr y la operacionalización como lo que uno quiere o lo que uno propone como intervención para mejorar eso, hay una contradicción en el concepto de objetivo operacional. Entonces hablemos más de la operacionalización del objetivo, diciendo las acciones que vamos a seguir para el logro de esa meta, más que del objetivo operacional. Y separamos las acciones de los objetivos o las metas o los logros esperables. Claro, y la acción a su vez iría en la parte del plan de intervención, o sea, no sería necesario meterlo dentro del planteamiento pronóstico y de objetivos. No, porque ahí cada uno tendrá herramientas diferentes Alcanzar la misma... para alcanzar la misma meta. Y ahora, sobre la estructura de un objetivo, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos nuestra evaluación, los resultados de la evaluación, ¿cómo lo llevamos a eso, a un objetivo, Nelson? Mira, hay varias formas. La más aceptada que se utiliza, también de nuevo abrazada por la APTE, por la WSPT, sería utilizar la sigla SMART, ¿ya? Que en inglés significa como inteligente, ¿ya? Pero es una sigla que si nosotros la traducimos, significaría la S de específico, la M de measurable o medible, achievable o alcanzable, la R de relevant o relevante y por último la T que hace referencia directa al tiempo. Por lo tanto, esta es una buena forma y una forma bastante simple de ordenar las ideas y que al momento que nosotros describamos el objetivo, ya sea general o específico, debe mantener esta estructura. No necesariamente en este orden, pero sí debería incluir todos estos datos, porque de esa forma va a cumplir finalmente con las características que ya se fueron nombradas. Ahora, esto de la regla SMART no es propio de la kinesiología, sino que viene como del mundo como administrativo, ¿verdad? Viene de la organización. Claro, de las organizaciones, de ahí nace, pero fue traspasado luego hacia la parte más de la terapia física. Si nosotros consideramos, ¿verdad?, que tiene que ser específico, cuando decimos que es específico, estamos hablando que tiene que dirigirse a una área específica, valga la redundancia, que yo quiero mejorar. ¿Ya? Por eso decimos que es específico. Decimos que es medible porque existe algún tipo de criterio concreto para ir viendo el progreso
que yo estoy hablando. Por ejemplo, si estamos hablando ya de mejorar el ROM de rodilla, como hablábamos anteriormente, ¿cómo lo mido eso? No puede ser al ojímetro, o sea, yo estoy ocupando alguna herramienta para de forma concreta decir que mejoró y pasó de X cantidad de grados a X cantidad de grados. Y además tengo que identificar ahí cuánto es lo que yo espero que cambie. ¿Ya? No Así solamente es. la escala en grados, sino que cuántos grados yo necesito que mueva esa rodilla. De luego tenemos que ser alcanzable, habíamos dicho, y alcanzable va a responder a hartas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si podemos alcanzar realmente esta meta o no la podemos alcanzar, esto según las características del paciente o de donde yo me estoy desempeñando, si tengo las herramientas para hacerlo, considerar los obstáculos que pueden existir también, ¿ya? Y por último, si el paciente y yo tenemos las habilidades para poder lograr esto. O sea, aquí se junta mucho con lo que era el pronóstico. Así es, así es. Tiene correlación directa porque nuevamente están las expectativas del paciente y la realidad a la que se somete. Después tenemos la R de relevante y también de realista, en donde normalmente esto debería contestar las preguntas si tenemos el tiempo para poder lograrlo, si es que existe la capacidad del paciente para que pueda ser logrado también, existe algún tipo de conflicto, por ejemplo, alguna intervención que lo quiera ofrecer al paciente, pero que a él no le gusta porque tiene una mala experiencia. Que sea relevante también es importante porque de nuevo se conecta directamente con lo que el paciente tiene como expectativa cuando acude a mí como tratante. Y por último el tiempo, que es el más simple de todos, que lógicamente es cuánto me voy a demorar. Y ahí una vez más nos acordamos del pronóstico, en donde yo tengo un tiempo definido por el número de sesiones o yo puedo ver en cuánto tiempo se va a lograr lo que yo quiero finalmente con mi objetivo general. Entonces esto, como no tenemos un tiempo estructurado, podemos hablar en algunos plazos semanales o de meses, ¿verdad? Considerando todos los otros factores pronósticos que ya conversamos. Ya, entonces yo puedo abordar la meta desde dos puntos de vista, desde la medición o desde el tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto me voy a demorar en lograr una cantidad definida o cuánto puedo lograr en un tiempo determinado? O sea, yo puedo tener 2 meses para lograr un objetivo y voy a definir hasta dónde voy a llegar en esos 2 meses. O puedo necesitar un valor determinado para la variable, para, no sé, el rango de movimiento, y entonces definir desde ahí cuánto tiempo espero que se demore en lograr ese cambio. Muchas veces tenemos definido, no sé, 10 sesiones y tenemos que ver dentro de este esquema hasta dónde vamos a alcanzar a llegar o cuánto esperamos lograr en esas 10 sesiones. Ahora, esa regla SMART la vamos a aplicar tanto para los objetivos específicos, o sea, para poder referirnos a las funciones corporales que esperamos que mejoren, como para las actividades o para las metas funcionales. Las metas funcionales también las podemos meter dentro de esta categoría. Ya no vamos a medir el rango de movimiento, sino que podemos medir el desempeño del paciente en una tarea o actividad. Y la vamos a cuantificar, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que camina, o la cantidad de cuadras que camina, o la cantidad de prendas de ropa que puede colgar. Podemos cuantificar la actividad desde distintos puntos de vista. Con lo que estaba hablando anteriormente, es bien importante porque ahí viene lo que cuando hablamos de realista y relevante, porque muchas veces puede que nuestras expectativas, ¿ya? O lo que se plantea también el paciente, puede ser que muchas veces no alcance en cuanto al tiempo, ¿ya? Y ahí viene ser realista. Ejemplo, cuando hay un paciente postoperado de ligamento cruzado anterior, normalmente son entre 6 hasta 12 meses, pueden haber, ya habiendo un Sí. tiempo medio, 9 meses. ¿Qué pasa si me llega un paciente postoperado con 10 sesiones? O sea, yo sé que en 10 sesiones, probablemente distribuidas en un mes, yo voy a alcanzar algunas metas bien específicas, ¿ya? Y más a corto plazo. Por lo tanto, no puedo yo decir de que el paciente ya va a volver a su actividad física con mi intervención. ¿Ya? Por eso es que es importante que sea realista y relevante como comentamos. Sí, y ahí nosotros planteamos los objetivos según la etapa en la que esté, sobre todo en estos tratamientos que son largos, como lo que mencionaba recién de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que nos vamos a demorar meses en lograr la participación que tenía antes de la cirugía o antes de la lesión. Y no nos planteamos eso como objetivo, sino que vamos al objetivo que podemos tener dentro de la etapa del protocolo de manejo. Claro, hay que aterrizar también la expectativa muchas veces que tiene el paciente, porque en algunos otros casos
dependiendo de la condición, va a ser imposible volver al 100% al nivel que tenía antes de la lesión. Dentro de lo que nos ha tocado en alumnos que presentan pacientes y plantean sus objetivos, me encuentro mucho con el objetivo de educar al paciente. Y ahí también se me produce un conflicto, porque la educación es una herramienta súper poderosa. Es bien potente la educación bien hecha para el logro de las metas, pero no es una meta en sí. La educación es una intervención más que hacemos para el logro de un objetivo. Podría ser, por ejemplo, la modificación de una conducta que el paciente tiene que significa un mayor riesgo de lesión o que su pronóstico sea peor. Y ahí la educación como en todas sus formas, o sea, educación ergonómica, educación de la condición, educación en dolor, o sea, todo lo que nosotros podemos considerar como educación, que además la vamos a estar haciendo de forma constante, desde que el paciente lo evaluamos hasta que se acaba la sesión de tratamiento, la educación es una constante. Y ahí lo tienen. Eso es lo que planteamos el día de hoy en cuanto al pronóstico y objetivos de tratamiento. Hay mucho más que hablar, pero el tiempo claramente es limitado. En las notas de este episodio vamos a dejar material complementario por si ustedes quieren leer un poquito más, ya que lo hayan solicitado en los otros capítulos, así que van a encontrarlo ahí. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, somos @kinesiocracia en Instagram y Twitter. Tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Denle like, sigan y compartan. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.